Ernesto Kaizer, experto en la materia y en tribunales. Ernesto, ¿qué te sorprende de esta sentencia? Te dije que iba a haber ayer por la noche sentencia en las próximas horas. Incluso te sugerí que titularas "Tenemos la sentencia Frankenstein". Es una sentencia Frankenstein, es decir, es un híbrido. Veamos, tranquilidad. La información recopilada, concretamente el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado con intervención directa o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del señor García Ortiz, fiscal general del Estado, al periodista de la cadena SER, don Miguel Ángel Campos. Esto es falso, no se puede demostrar. Es una sentencia que comete falsedades. Es la bancarrota penal del Tribunal Supremo. Es un fraude, porque sostiene en este hecho probado, poco después de empezar los hechos probados, una cosa que es indemostrable. Eso es en primer lugar. Esto es una sentencia pretendidamente por inducción. Por inducción. Se pretende que el fiscal general del Estado induce por sí mismo, cosa que no puede demostrar, o por un tercero, induce para que se filtre el correo del 2 de febrero del 2024, en el cual González Amador, a través de su abogado Carlos Neira, reconocía haber cometido 2 delitos. Pero la inducción tiene que basarse en elementos. Puede condenarse, en muchos casos con narcotraficantes, se condena por inducción. Pero esta inducción tiene que materializarse en pistas concretas. Y en la sentencia no hay ninguna pista que pueda derrotar la presunción de inocencia. Grabaos eso. No puede derrotar la presunción de inocencia, porque no hay elementos que puedan, ya no probar, sino apuntar a esa inducción que señala la sentencia. Eso es en primer punto. Es muy importante, es la bancarrota del Tribunal Supremo que dice: las palabras y el significado de las palabras lo decido yo, el Supremo. Eso es un primer punto que me parece muy importante destacar. Ernesto, sí me parece importante también decir, ahora mismo, ¿cabe recurso, cabe plantear exigir la nulidad o pedir la nulidad de esto? Es decir, esto no es firme. Sí, ahora te lo digo, pero déjame decir lo siguiente. Marchena, que es uno de los miembros del tribunal y que ha colaborado con el presidente, que asumió la ponencia, el señor Martínez Arrieta, Marchena escribió en el auto del 15 de octubre del 2024, por el cual se imputa a Álvaro García Ortiz, que aparentemente la nota informativa del 14 de marzo no revela información indebida. Digo yo el Supremo porque él ahora dice lo contrario en la sentencia de Martínez Arrieta. La nota informativa es delictiva. Como no han podido probar con una prueba de cargo que ha sido el fiscal general del Estado, hacen 2 trampas. Primero hablan de un tercero, cuya inducción no está clara porque no dan los elementos. Y en segundo lugar, dicen, como el fiscal general del Estado reconoció en su día que era el responsable y el autor de la nota informativa del 14 de febrero del 2024, lo tenemos pillado, porque él ha reconocido la autoría. Y entonces ahora decimos, donde dijimos que aparentemente no era delictiva, decimos, la nota es delictiva. Son unos tramposos. Fijaos, os doy una información que es muy relevante. Marchena convenció a Susana Polo, la magistrada que es autora, junto con Ana Ferrer, con la magistrada Ana Ferrer del voto particular, convenció el 15 de octubre del 2024 que ella en su ponencia, porque ella fue ponente también, dijera que la nota informativa, que estaba de acuerdo, que la nota informativa no tenía características delictivas. Eso fue el argumento con el que la convenció a ella para que ella aceptara como ponente imputar a Álvaro García Ortiz. Y ahora Marchena da la vuelta a la historia, porque como no ha podido encontrar pruebas de cargo contra Álvaro García Ortiz por la filtración, dice, hombre, no, la nota es delictiva. Es un escándalo, Jesús, es un escándalo desde el punto de vista profesional. El Tribunal Supremo está en bancarrota, decide hacer lo que le sale en cada momento de su interés, como es el caso este.
cambia las reglas de juego. Sus propias sentencias apuntan a lo contrario de lo que han hecho, porque aquí hay un elemento fundamental en este caso, que es que hay una autodivulgación. Hay autodivulgación de un hecho confidencial o reservado. Esa autodivulgación corre a cargo de Miguel Ángel Rodríguez y de González Amador, la pareja de Ayuso. Son ellos los que primero filtran un correo del fiscal, en este caso el fiscal Julián Salto, para montar una patraña, a saber que el fiscal general del Estado está dando órdenes de que no se pueda firmar el pacto con Alberto González Amador. Ernesto, de forma escueta te pido que nos cuentes, a partir de ahora, ¿qué cabe? ¿Cabe pedir la nulidad? ¿Cabe recurso? Bueno, es una sentencia del Tribunal Supremo, no cabe recurso. Lo que hay ahora, porque es el Supremo, frente a las sentencias del Supremo no caben recursos, lo que cabe ahora es ir al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo, que no es un recurso ante el Supremo. Pero ojo, Jesús, hay una norma que se aplica en los últimos años y es que para ir al Tribunal Constitucional en amparo, primero tienes que presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de suplicación. Decirle, oiga, señores que me han condenado, reconsideren. Estos que no han condenado con prueba alguna, ¿qué van a reconsiderar? Entonces el problema se plantea, muy parecido al de Puigdemont, que pueden tener 3 o 4 meses en el cajón el incidente de nulidad y no permitirle a Álvaro García Ortiz ir inmediatamente al Tribunal Constitucional. Ya lo veremos, pero llegará al Constitucional y el Constitucional tendrá que decidir si una mera suposición en una condena por inducción, sin elementos que apoyen esa inducción, puede derrotar la presunción de inocencia. Y les ha costado, pero el Supremo ya ha publicado la sentencia por la que condena al ex ya fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación por revelación de datos reservados. 19 días después, por fin conocemos las razones del alto tribunal. Arantxa Efez. Bueno, no sé si haré yo este titular o una persona de mi entorno más inmediato, como diría el Tribunal Supremo, pero la realidad es que me reafirmo después de 19 días y una vez leída la sentencia en lo que llevo diciendo estas últimas semanas, que no hay pruebas para condenar al fiscal general del Estado, que estamos ante un caso claro de lawfare, que es golpismo judicial y que han condenado a una persona sin ninguna prueba, un ataque a la democracia, a la justicia y a la institución. Me parece que es una sentencia bastante objetable jurídicamente y la prueba más clara es que hay un voto particular bastante contundente de 2 magistradas que discrepan de toda esta valoración, y ahí las cuestiones más problemáticas son que, aunque se reconoce que no hay prueba directa, se condena por prueba indirecta de tipo indiciario, pero más bien débil, más bien poco concluyente, como también indican las juezas en el voto particular. Y por otro lado, yo creo que también la sentencia peca de poca concreción de algunos aspectos, como por ejemplo el que acabas de apuntar, Antonio, el hecho de que fue el fiscal general o bien alguien de confianza el que lo hizo con su consentimiento. Pero ¿quién fue esa persona de confianza? Ni siquiera se alude, se apunta a quién puede ser. ¿Cómo lo hizo el fiscal general si lo hizo ahí? Son cuestiones, como digo, bastante problemáticas jurídicamente que anticipan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dice que se ha vulnerado el derecho de defensa y además dice que no se puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito. Magistrado Bosch. No, yo en esa premisa estoy de acuerdo. Las noticias falsas no pueden combatirse delinquiendo. La cuestión es si en este caso concreto hay prueba suficiente para condenar. De partida se descartan pruebas de descargo, para mí, de bastante solidez, como periodistas reconocidos de gran prestigio, el propio Alfonso Pérez Medina de La Sexta y de otros 3 medios muy relevantes en nuestro país, que excluyen que el fiscal general pudiera haber tenido ese correo para filtrarlo, porque antes ellos ya tenían esa información en su poder. Alfonso Pérez Medina incluso aportó un pantallazo, que es un dato objetivo de la redacción de La Sexta, donde confirmaba lo que estaba diciendo. A mí me parece que esto no está suficientemente valorado. Y luego, los indicios a mí me parecen bastante débiles. Y, por ejemplo, se dice que hubo una comunicación con Miguel Ángel Campos, que acaba de intervenir hace un rato. Claro, la comunicación fue una llamada perdida.
de ese indicio podemos llegar a la conclusión, como dice la jurisprudencia, que necesariamente esto te lleva a creer que fue el fiscal general el que realizó la filtración, de una llamada perdida, de una discusión con Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, en la que cuando discutían sobre si tenía que enviar esa nota, la fiscal superior le dice, ¿lo habéis filtrado? Y dice, de eso no importa ahora, pero claro, estamos en un contexto que no tiene nada que ver la filtración con la discusión que se está manteniendo. También se dice, no se valora la credibilidad de los periodistas y en cambio se da plena credibilidad a Almudena Lastra, que es notorio en la profesión que mantenía una situación de mala relación con el fiscal general. En conjunto, digamos que todos esos indicios parece tener una entidad discutible porque no se puede llegar a la conclusión sin ningún género de duda de que hay culpabilidad del fiscal general. Más bien se generan dudas y ante eso, en mi opinión, hubiera sido más razonable la absolución, y lo digo desde el máximo respeto al Tribunal Supremo, que es el único competente para tomar esa decisión. Maestre, sentencia del fiscal general del Estado, la estamos conociendo ahora mismo. Voy a hablar enseguida con uno de los protagonistas de la sentencia, que es Miguel Ángel Campos. Dicen que no hay una alternativa razonable al fiscal general del Estado como filtrador. Es impresionante, Antonio. ¿Estás hablando conmigo o con otra persona? Con el señor Maestre. Conmigo, ¿verdad? Sí, pues bueno, hoy ha quedado claro porque en la sentencia del Tribunal Supremo dice que el delito lo ha cometido el fiscal u otra persona, pero condena al fiscal. Y eso lo dice la sentencia, ¿eh? Página 137. Es algo fascinante que en una sentencia digan que condenan a una persona reconociendo que el delito no queda más remedio que lo ha cometido él u otra persona. Es algo que a mí alguien me tiene que explicar, ya no en términos jurídicos, sino metafísicos. Metafísicos, que alguien me explique cómo puede cometer el delito una persona u otra, pero condenen a una, porque saben o no saben quién ha sido el que ha cometido el delito. Buenos días y bienvenidas a una entrega de Mano a Mano en una semana otra vez muy convulsa políticamente y sobre todo judicialmente. Y es que pasan los días y vamos viendo cómo, bueno, pues el Poder Judicial va asestando golpes al gobierno, parece que queriendo sustituir de alguna manera la voluntad popular. Y es que ya empezamos la legislatura. Si te acuerdas, Javier, que lo hemos hablado muchas veces, pues desde el inicio, que si la ley de amnistía y cómo hubo una rebelión de las togas ante lo que en principio era simplemente un pacto entre Junts y el gobierno, y conforme va pasando el tiempo, lo que vamos encontrando es que el Poder Judicial va ocupando el sitio que quizá el Partido Popular de Feijóo, inconsistente y cada vez con más problemas por la amenaza de Vox y por su propia falta de criterio político claro, de dirección clara, el Poder Judicial está asestando golpes al gobierno. Iba a decir bordeando la legalidad, pero yo creo que podemos decir claramente que la sobrepasa, porque es lo del fiscal general, pero son muchísimas más noticias en las que vemos cómo hay un activismo, hay un lawfare en la que se trata de alguna manera de corromper la voluntad que hubo en las urnas, se trata de alguna manera de meter al presidente del gobierno, de trasladar la idea de que es un gobierno ilegítimo, de que está sumido en la corrupción, de que lo hace todo mal, tratando de hacer una oposición que le tocaría hacer al Partido Popular en el Congreso y en el Senado y que no está sabiendo hacer. Y que tiene mucho más peligro, porque al Partido Popular se le derrotan las urnas, como ya se hizo y como puede volver a pasar. Pero es que lo del Poder Judicial está cogiendo un tono que empieza a ser más que preocupante. Pero bastante más que preocupante. En realidad yo, ahora pensando en esta semana, se me ha venido a la cabeza lo que fue la aplicación del 155 de la Constitución. La aplicación del 155 de la Constitución que hizo Mariano Rajoy, estando de presidente del gobierno, y que fue el que lo puso en marcha con la aprobación del Senado, pero sí, que una vez que se puso en marcha el 155, que político, que es el que está previsto en la Constitución, inmediatamente tuvo una deriva judicial y es la que fue ya el Tribunal Supremo el que se encargó de decir, este problema los políticos no son capaces, el Partido Popular, el gobierno no es capaz de resolverlo, nosotros lo vamos a resolver. Y entonces fue el juicio y el procesamiento por el delito de rebelión a todos los dirigentes del proceso.
y que era una forma de decir, nosotros tenemos que sustituir al gobierno porque el gobierno no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquella semilla que se plantó en aquel momento ha venido operando desde entonces de manera ininterrumpida, ¿no? Y ahora estamos viendo en esta legislatura de que empezó con las elecciones del 23 de julio, donde las derechas no han aceptado el resultado electoral y han intentado boicotear la legislatura, intentar acortar la misma y que se convocaran nuevas elecciones, y ante su falta de preparación y de tener una política de oposición que pudiera ser reconocible y que pudiera plantearle a la opinión pública una alternativa a la que el gobierno, pues lo que está ocurriendo es que el Poder Judicial está entrando y está empezando a asestar golpes al gobierno a ver si de esta manera consigue lo que el Partido Popular y Vox no consiguen en el Parlamento, ¿no? Entonces, la gravedad de lo que está ocurriendo es eso. O sea, ahora mismo la oposición es el Poder Judicial el que está diciendo, puesto que ni el Partido Popular ni Vox son capaces de hacer una oposición política solvente, pues nosotros nos vemos obligados a ocupar ese espacio y a intentar derribar el gobierno y a cortar la legislatura mediante golpes judiciales que se van repitiendo a lo largo de la legislatura y que afectan, pues, al fiscal general del Estado, a miembros de la familia del presidente, sacan el tema cuántas casos de mascarillas ha habido, y ahora resulta que este es el caso de las mascarillas, que posiblemente ha pasado desapercibido porque tiene en sí mucha menos entidad que muchos de los otros casos de mascarillas que ha habido, y sin embargo, pues bueno, aquí nos encontramos con que el Poder Judicial ha decidido ir a saco y entrar a saco contra el gobierno, ¿no? Y bueno, esa es la que nos estamos encontrando, y esa es la gravedad enorme de la situación, ¿no? La gravedad enorme de la situación porque además está el Tribunal Supremo. Supremo actuando como si fuera realmente el Estado Mayor. El Estado Mayor que... Sí, perdón. Además, estaba pensando, la semana pasada contábamos lo del fiscal general, la gravedad que tenía de emitir el fallo sin que haber conocido la sentencia, hablábamos de lo que suponía, de todas las irregularidades que había habido, pero es que esta semana hemos tenido noticias que ya no nos extrañan, pero lo que hacen es poner en evidencia que todo es mucho más grave aún, y es que la manera en la que los miembros del Tribunal Sentenciador, del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, han ido a un curso del Colegio de Abogados de Madrid, que era parte en el proceso, mientras se estaba produciendo la deliberación. Allí han contado como el que cuenta en un bar entre amigotes, me voy ya que tengo que poner la sentencia, cuando no ha habido deliberación, vulnerando uno de los principios básicos del artículo 24 de la Constitución, que es que para llegar al fallo hay que deliberar, y en un tribunal tienen que deliberar entre ellos, demostrándonos que la sentencia estaba puesta de antemano. A pesar de toda la irregularidad, la connivencia de miembros del tribunal con algunos de los defensores, de los acusadores, perdón, del fiscal, a los que le han dirigido la tesis. Javier, y tú que me has dirigido la tesis, sabes que eso es un vínculo que dura para siempre, que la dirección de una tesis no es una cosa. Con todo esto, la verdad es que yo no sé cómo, iba a decir, no se les cae la cara de vergüenza, no, es que siguen para adelante. Y es lo que tú dices, Feijóo no está sabiendo sacar pecho de una situación que es muy complicada del gobierno porque en sí mismo es muy, muy inconsistente. Tienen muchos casos de corrupción y además no tienen una política clara con respecto a Vox, y están en sus manos, están en Murcia, que lo hemos visto esta semana, pero es que están también en manos de Vox en Andalucía. Cuando aquí haya elecciones, el Partido Popular no va a revalidar la mayoría absoluta. Claro, pero aparte de que el Partido Popular está demostrando que no sabe gobernar, y que en los sitios donde gobierna, pues lo estamos viendo. Sí. Ya el caso de Andalucía posiblemente sea ahora mismo el caso más expresivo, ¿no? De falta y de haber cometido actos delictivos. Que están ya llegando a los tribunales, ¿no? Y tenemos el caso de Valencia, que es otro de los casos tremendos donde ha pasado. Es decir, o sea, el Partido Popular está demostrando
que no sabe ejercer la oposición y que tiene un líder que cada día se ve que tiene menos consistencia y que incluso en sus propias filas empieza a estar cuestionado, y que en las comunidades autónomas donde gobierna están apareciendo, bueno, pues han aparecido Pues sí, escándalos. el caso El caso andaluz, de, súper de complicado Valencia ha sido extremo, pero es que los incendios de Castilla y de León Castilla y y la forma en León. que se hizo frente a los mismos, y en Galicia, en el caso de Andalucía con el cribado de los cánceres de mama y más cosas, Es ¿no? que Y el adelgazar el atroceamiento Estado de los cuesta contratos vida. y adjudicación a dedo en contra de todos, incluso de la opinión de los propios Interventores. interventores, etcétera. Entonces, ahí se ha visto que no hay consistencia en la derecha española, ni en positivo cuando tienen que gobernar, ni en negativo cuando tienen que hacer Exacto. la crítica del gobierno. Y entonces el Partido Popular o Vox o el Poder Judicial motu propio ha decidido que tiene que intervenir, y que tiene que hacer la labor que debería de hacer la derecha, los partidos de la derecha, ¿no? Y lo están haciendo además de una manera que entra ya en lo delictivo, ¿no? O sea, la conducta del Tribunal Supremo, de los miembros del Tribunal Supremo, en el caso del fiscal general del Estado, es una conducta que realmente se puede tener la absoluta seguridad de que la decisión que han tomado con respecto al fiscal general del Estado acabará siendo anulada. O sea, Sí. y ellos lo saben, y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Lo único que pasa es que lo que les interesa es la política, es decir, la Claro, el decisión ya daño inmediato al inmediata. gobierno, darle un No, golpe de gracia al gobierno que quede como corrupto y le da exactamente igual que la decisión no sea conforme a derecho y quien puede, incluso les y pueda conllevar responsabilidades, porque yo creo que aquí hay responsabilidades penales. claro. Entonces, sobre todo, hay una cosa que en el caso del fiscal general es muy claro, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo amenaza, y una vez que amenaza, su amenaza tiene que tener credibilidad. Claro. Y entonces, si yo llevo al fiscal general del Estado, yo siento en el banquillo, primero lo amenazo y espero que cuando dicte el auto de procesamiento se produzca la dimisión del fiscal Exacto. general, con lo cual no tengamos que juzgarlos. Pero si tenemos que juzgarlo, lo condenamos, aunque sepamos perfectamente que no se le puede condenar y que estamos condenando a un inocente y que en consecuencia estamos haciendo una auténtica monstruosidad, ¿no? Una auténtica monstruosidad, pero lo hacemos. Lo hacemos. Y sabemos que ahí, con el tiempo de la política, este señor estará fuera y habremos además dado un golpe para que se le pueda atacar al gobierno y al presidente del gobierno, diciéndole que ha puesto un fiscal que es un delincuente, etcétera, etcétera. Pero sabiendo que eso se va a hacer de manera inmediata y que cuando se presenten los recursos y se acabe anulando la sentencia, bueno, pues entonces eso será cuando sea. Eso será cuando sea. El tiempo político y el tiempo judicial unas veces juegan de una manera y otras de otra, y en este caso el Tribunal Supremo sabe que el tiempo político, es decir, la decisión que va a tener ejecución inmediata, va a jugar de una manera, y que el tiempo judicial pues ya Sí, ya vendrá. recogerá, por ejemplo, el presidente de la sala que ha dictado la sentencia, ese ya no estará en activo porque le quedan pocos meses, Claro. porque el año que viene tiene que jubilarse y ya no estará, y por lo tanto cuando llegue la sentencia anulatoria de la condena del fiscal general ya no estará. Y luego la rapidez con la que están haciendo también el caso de Coldo y Ábalos, pues mire usted, sí, pero casos de mascarilla ha habido muchísimos. Entre otros tenemos en Almería. el de Almería, entonces, que 10 parece que años es mucho más cumplidos. consistente y mucho más, pero mucho más que esto, porque al final, con el informe de la UCO y habiendo puesto boca abajo todo, que han encontrado en el caso de Coldo, pues 95.000 euros. 95.000 euros a lo largo de 8 años, 10 años de investigación, y además sin que haya ninguna trama organizada seria, ni muchísimo menos, ¿no? Y además con documentación que tendremos que ver si no se acaban anulando porque las cintas de audio que han confiscado y que han utilizado pues pueden haber sido perfectamente manipuladas, como por ejemplo está poniendo de manifiesto Mar Santos Cerdán, y tendremos que ver qué es lo que ocurre al Claro. final con todo eso, mientras que en los otros casos no, los otros casos que estamos viendo son controles judiciales, y por lo tanto son información que si tiene una fiabilidad, ¿no? Y una Sí, una trazabilidad, consistencia, por lo una menos. consistencia. Entonces, aquí estamos en este
momento en el que realmente el desorden, el pandemonium, el desorden es extraordinario y que es lo que se intenta deliberadamente conseguir, ¿no? Que exista un ruido ensordecedor que impida hablar de nada seriamente y que se pueda discutir sobre nada seriamente, ¿no? Y bueno, y ahí está el Poder Judicial, desgraciadamente, el Poder Judicial actuando de una manera muy notoria y con un... bueno, en un artículo que he escrito, que ha salido hoy en el diario, pregunto directamente, ¿dónde está el umbral de la prevaricación? Claro. ¿Dónde está el umbral de la prevaricación? Que eso es lo que yo creo que los jueces del Tribunal Supremo, los que han dictado la sentencia del fiscal general del Estado, tendrían que ser capaces de explicarle a la sociedad española que realmente su actuación es una actuación que es admisible en términos jurídicos y en términos constitucionales, y la verdad es que resulta difícil de admitir cuando el presidente del tribunal pues interrumpe a un testigo diciéndole que le está amenazando porque está informando Se han anulado verazmente. sentencias en el Tribunal Europeo, ¿verdad? Lo cuentas tú, Javier, en una tribuna. Se han anulado sentencias por mucho menos. Se han anulado Sí, sentencias por decir, yo sabía que usted me iba a contestar de esa manera. claro. No, ahí el caso Bateragún es un caso clarísimo, ¿no? Es un caso donde se produjo, hubo una condena en la Audiencia Nacional, una condena en el Tribunal Supremo, ya verdad, Sí. de 3-2, el recurso de casación por 3 votos a 2, y después no se otorgó el amparo a los Exacto. recurrentes que en todos los casos denunciaron la falta de imparcialidad de la magistrada que era la presidenta del tribunal que dictó sentencia en la Audiencia Nacional, ¿no? Entonces, en el recurso de casación se alegó que esta señora había perdido la imparcialidad y que no podía ser. El Tribunal Supremo no lo hizo, y en el recurso de casación por 3 votos a 2 confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional. Se presentó un recurso de amparo por los condenados ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional por 7 votos a 5 no otorgó el amparo. Y el tema llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la sentencia por falta de imparcialidad. Y lo que había dicho la señora Ángela Murillo, que era la magistrada presidente, es que en un juicio que no era el caso Bateragún, sino en un anterior, le preguntó al final a Arnaldo Otegi si condenaba la violencia de ETA, y entonces Arnaldo Otegi no contestó a la pregunta, y ella le dijo, yo ya sabía que usted no me iba a contestar a la pregunta, y Arnaldo Otegi le contestó, yo sabía que usted me la iba a hacer. Entonces fue por eso solo, por ese desliz, esa señora perdió la imparcialidad en aquel caso, y Exacto. después Y en el eso, caso Bateragún posterior. todavía porque el derecho a la imparcialidad del juez no es solo que el juez sea imparcial, sino que lo parezca. La apariencia de imparcialidad forma parte de la tutela, del derecho a la tutela Claro, para judicial. no quebrar la confianza ciudadana en la Administración de Justicia, que quizá el daño más grave que tenemos, más allá del golpe que se está dando al gobierno, es que es muy difícil ahora creer que tenemos un poder judicial independiente sometido únicamente a la Constitución y a la ley, cuando está haciendo de brazo armado de la derecha del país. ¿No? Pero claro, entonces, si ese es el canon. Ese es Claro. el canon para juzgar la imparcialidad del juez, que es el derecho fundamental que asiste a la persona que es acusada, ¿no? Es decir, que sea un juez imparcial que entienda de su conducta, ¿no? Pero si ese fue... tenemos que ver que Martínez Arrieta interrumpió a José Precedo cuando estaba deponiendo en el juicio del fiscal general del Estado, y le dijo que lo estaba amenazando porque estaba ejerciendo el derecho constitucional a transmitir información veraz. La verificación de la veracidad de la información es un elemento esencial del derecho a transmitir información. Y entonces eso se explicó por todos los periodistas que estuvieron en el caso del juicio del fiscal general del Estado. Nosotros estamos cumpliendo nuestro derecho constitucional, y además y entonces el presidente lo interrumpe y le dice, no, está usted amenazando como voy a amenazar por el ejercer un derecho fundamental de una manera correcta. Si hay una manera clara de manifestar la pérdida de imparcialidad, es que yo voy a condenar, y entonces, por lo tanto,
Es algo, y después, claro, después se ha puesto de manifiesto en su intervención en el Colegio de Abogados, 2 días antes, cuando todavía se había reunido la mesa y se había sustituido a la ponente Susana Polo. Por lo tanto, ya él se autoatribuye que es el ponente de la sentencia, y ya lo dice, y además con una connivencia clara que la primera acusación contra el fiscal general fue del Colegio de Abogados. La primera acusación fue el del decano del Colegio de Abogados, ¿no? Y entonces la connivencia entre la acusación y el juez, la connivencia en el acto, que además se ve con las risotadas cuando él hace ese chascarrillo final y las risotadas esas así propias. Es una imagen verdaderamente terrible, y bueno, ya veremos, a ver, que primero que se conozca la sentencia. Primero que se conozca la sentencia, porque cada día que pasa sin que se conozca la sentencia, pues resulta más claro que no hubo deliberación, y por lo tanto se produjo una condena sin deliberación, porque no hubo tiempo materialmente. Si se va a tardar tanto tiempo en redactar la sentencia, porque el caso es muy complejo. En consecuencia, en 4 horas, el día 20, en 4 horas ustedes no pueden haber decidido esto, no puede haber habido una deliberación, sino que ha habido un simulacro de deliberación, y en consecuencia aquí se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del fiscal general del Estado, que tiene derecho a saber por qué se le condena y que haya sido una deliberación como consecuencia de una deliberación. Claro. Entonces, todo esto está siendo y se están mezclando y lo dices el 20N, que parece recochineo, y el 20N lo haces público sin tener la sentencia, y no que la vaya a tener mañana pasado, que es que han pasado ya 8 o 9 días y seguimos sin tener la sentencia, pero se comunica. Y sin que sepamos exactamente cuándo Exacto, ni cuándo la vamos a tener, ni qué va. Entonces, esto es una cosa, pues ese es el Poder Judicial que tenemos. Sí. Ese es el Poder Judicial. No, evidentemente no el Poder Judicial, pero sí los que están en el Tribunal Supremo. Están en el Tribunal Supremo. Es la cúpula del Poder Judicial. Yo siempre me gusta decir que cuando, lo hemos hablado alguna vez en algún foro, que cuando se aborda la transición, yo creo que al Poder Judicial todavía le falta dar el último paso, y tenemos un Poder Judicial con una configuración seguramente preconstitucional en muchos casos, que no cree en la Constitución, que no la aplica y que además utiliza su poder casi mi modo para, hablando de la cúpula, obviamente. El elemento, el dato más claro es eso: el mismo día en que se suprime el Tribunal de Orden Público se crea la Audiencia Nacional. Claro, efectivamente. O sea, Tribunal de Orden Público y la Audiencia Nacional están sin solución de continuidad. Se acaba con el Tribunal de Orden Público y se produce y se crea la Audiencia Nacional. O sea, entonces eso yo creo que ya es un indicador de lo que fue esa transición modélica. De lo que fue esa transición y es la gran reforma pendiente, por mucho que nos digan, parece que no puedes criticar al Poder Judicial porque critica el estar sometido a derecho, pero es que no es verdad. Yo creo que una de las grandes reformas pendientes de este país, y otro día tenemos que hablar de ello, Javier, es el acceso a la carrera judicial y cómo se va consolidando, las familias que hay, el sistema de oposición con preparadores en negro que son de una determinada familia, con independencia obviamente de la cantidad de jueces y magistrados que acceden sin padrino y que ejercen bien su labor, pero a la cúpula seguramente no llegan esos. Esos están por ahí trabajando muchísimas horas en malas condiciones, y los que llegan a la cúpula del Supremo son otros que son los que, bueno, otros que son los que estamos viendo. Bueno, pues eso yo creo que es la penosa situación que nos deja lo que ha ocurrido esta semana, que se está haciendo ya muy visible, ¿no? Sí, pues sí. Desgraciadamente yo creo que tendremos que seguir hablando y que habrá nuevos episodios que nos obligarán a reflexionar sobre lo mismo. Pero ha sido una semana triste, en ese sentido una semana muy triste. Pues sí, pues seguiremos, Javier. Seguiremos. Buena semana a todas.